El objetivo del presente video es enseñarles a armar un flujo de caja, ¿no? Vamos a tratar este concepto que pertenece a la unidad número 3 de la materia de finanzas 2. ¿Qué es un flujo de caja? Un flujo de caja no es otra cosa que un reporte, un registro de todos los movimientos que genera la empresa. Estamos hablando de los ingresos, generalmente producto de venta, y los egresos, que pueden ser costos fijos, variables y otros costos. Esto se realiza cada determinado periodo, puede ser diario, mensual, anual. ¿Por qué se realiza un flujo de caja y cuáles son los elementos que se deben considerar? Hay que considerar que puede haber un saldo de caja proveniente de un flujo anterior. Por ejemplo, vamos a empezar febrero y tenemos un saldo de caja a favor del mes de enero. Luego hay que considerar que esto es dinámico, van a hacerse gastos y van a recibirse ingresos. Y se deben ir registrando al momento que se va armando el mismo. Obviamente que esto se hace con la idea de tener una visión de el efectivo que podemos tener a corto plazo y obviamente a largo plazo, hacer ajustes en el manejo de las finanzas, ¿no? Tal vez estamos gastando mucho en inventario. Ahora, recordemos que el flujo de caja me puede dar como saldo negativo o un saldo positivo. Si da negativo debería ser temporal y en periodos posteriores debería ir cambiando a positivo. ¿Qué tipos de flujos hay? El flujo de caja operacional, que es producto de las operaciones mismas de la empresa, lo que va vendiendo y lo que va comprando para poder hacer la operación. Está el flujo de caja con financiamiento, ahí es cuando me ayudo con una inyección de dinero, producto de un crédito, que obviamente se tiene que pagar. Y está el flujo de caja de inversión, producto de que, como su nombre lo dice, invierto y voy a generar gastos como tal, ¿no? Entonces, a continuación, voy a mostrarles el flujo de caja, el ejemplo del flujo de caja para la empresa, en este caso, Compañía Bravo S.A. Como pueden ver, aquí hay información referente a las operaciones de la empresa. Entre las cuales tenemos los ingresos y los gastos o costos, ¿no? Y aquí también tenemos otros detalles. En cuanto a los ingresos, lo ideal sería que me lo dé como en este ejercicio la empresa, ingresos provenientes de ventas. Entonces, si no fuera así, como en este caso que nos dice que hay ventas de 3.200 anuales con una tasa de crecimiento del 10%, tendría que calcular los ingresos, para lo cual a lo mejor voy a requerir la siguiente información. Perdón, ahorita vamos a ver. Esta formulita, donde voy a tener que multiplicar las cantidades vendidas por el precio correspondiente. En este caso ya no los da hecha la venta del primer mes y el incremento que va a tener. Por el lado de los costos, me da los costos variables. En este caso me dice que son 40% de las ventas, lo cual implica que voy a usar como referencia las ventas que voy a generar a continuación, y los costos fijos, que vendrían a ser, como su nombre lo dice, costos fijos que no dependen de la producción. Ahí podríamos estar hablando de salarios, podríamos estar hablando de alquileres, como tal. Vamos a ver cómo se registra esto. Además, dice que vamos a proyectarlo a 5 años de plazo. Entonces vamos a trabajar primero con el flujo económico y luego con el flujo financiero. Para el económico, este sería el formato que vamos a utilizar. Entonces tenemos ingresos por venta el primer año de 3.200,
está 16 horas. Por acá, y luego se va incrementando. Entonces, ¿cómo generamos este de aquí? Sacamos el 10%, como me indica aquí, a 3.200 y le incrementamos. El 10% de 3.520 y le incrementamos. Y así sucesivamente hasta terminar. Ingreso por ventas de activos fijos. Por acá me dice, antes de pasar a este, que en el quinto año, fíjense, en el quinto año color celeste, se va a liquidar los activos por un valor residual de 5.000. Entonces eso nos va a generar un ingreso extra que lo estamos registrando. Me voy al lado de los costos, costos variables. Por un lado me dice que el costo variable es color plomo, 40% de las ventas anuales. Entonces este 1.280 salió de generar 40% de 3.200. Hay que considerar que los costos variables podría dármelo en una tabla, dándome el costo variable unitario, y yo voy a tener que con la siguiente fórmula generar el costo variable para cada año, ¿no? Teniendo el costo variable unitario y la cantidad de ventas para ir proyectando. Luego tenemos por aquí, tenemos los costos fijos. Aquí me dice que los costos fijos color plomo son de 600. Y entonces hemos registrado ahí los costos fijos para cada año, como se puede ver aquí. Me voy ahora a la depreciación de activos fijos. Para la depreciación de activos fijos podemos calcularla utilizando un cuadrito que a continuación muestro en el formulario. Por aquí está la depreciación y que ahorita lo vamos a aplicar junto con algunas de estas formulitas que pueden ver a continuación. Entonces tendríamos ahí aquí está nuestro cuadrito de depreciación. Ahí está. ¿De dónde salió eso? Aquí nos dice en el proyecto que se van a comprar activos fijos, dos tipos de activos fijos en este ejemplo, pueden haber más de dos, uno por el valor de 6.000, acá en color celeste, y el otro por el valor de 1.500, el cual lo colocamos acá. Cada uno de ellos tiene una vida útil diferente, el primero a 18 y el segundo a 6, y entonces la depreciación anual no es otra cosa que dividir el importe de la adquisición entre la vida útil. El importe de la adquisición entre la vida útil. Hemos generado 333 por un lado para oficinas comerciales y 250 para instalaciones. Si yo sumo eso me da 583 y fracción. Para facilidad en este flujo de caja estamos utilizando un flujo de caja redondeando sin decimales. Después vamos a ver cómo vamos a trabajar en la materia, si vamos a utilizar entero o vamos a hacer el redondeo. A continuación tengo la depreciación total, que es la suma de estos dos, que es este 583, y eso es lo que ahorita vamos a ver que va a ir al flujo de caja. También podemos calcular la depreciación acumulada, que consiste en multiplicar la depreciación anual por la vida útil. Y lo mismo acá, 250 por la vida útil que es 6, me da, por la cantidad de periodos del flujo que es 5, me da 1.250. Si quiero el valor en libros, saldría de aplicar la siguiente fórmula. El valor del activo, en el primer caso 6.000, menos la depreciación acumulada, que es 1.667, me da un total de 4.300. Para el otro sería 1.500 menos 1.250, me da 250, generándome un valor en libro que es de 4.583. ¿Qué es el valor en libro? Es el valor que me queda después que han pasado los años si yo quisiera vender el activo que estoy comprando. Entonces, ¿dónde lo voy a registrar eso? Aquí en depreciación en activo fijo va a ir el verde 583 hasta el final. Y luego el valor en libro, color celeste, me va a ir al quinto año, que es donde se va a recuperar, con 4.583. Dicho eso, me genera un saldo, que sería los ingresos, color celeste, menos todos los costos blancos, generándome los siguientes saldos, 737 y así sucesivamente hasta terminar el periodo. A eso yo le voy a aplicar los impuestos. En este caso estamos diciendo que los impuestos son el 27%, pero obviamente de acuerdo a la legislación de cada país, esos impuestos pueden variar. En este caso
27% de 737, 199, 27% de 929 es 251 y así sucesivamente. Si es que aquí tuviéramos un saldo negativo, obviamente ya no se pagan impuestos, ¿no? Entonces, eso nos genera un siguiente saldo color verde al restar 737 menos 199 y así sucesivamente para los demás periodos, generándome estos saldos que estoy acá apuntando en color verde. A eso le tengo que nuevamente utilizar la depreciación. Nuevamente va este 583 que he colocado acá. El valor en libros que es 4.583 que está aquí al quinto año. Y luego la inversión. Ahí va la inversión fija. ¿De dónde sale la inversión fija? Por acá nos dice que la inversión fija del proyecto o de la empresa ha sido de, por un lado 6.000 y por otro lado 1.500 inmobiliario. La suma de eso me da 7.500 que sería la inversión con la que empiezo. Luego está el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Puede ser el capital con el que inicio la empresa, como por decir gastos administrativos, gastos de licencias, si contraté a alguien para que me haga el proyecto de factibilidad. En este caso es 950 UFB y eso está registrado acá. Y se supone que yo voy a recuperar eso, entonces lo registro al inicio y lo registro al final, porque tengo que recuperar eso que estoy gastando sin haber producido ni vendido nada. A continuación voy a obtener el flujo de caja y el flujo de caja sale de hacer la última suma y resta. Entonces tenía un saldo por aquí de 538, 678 y así sucesivamente. Entonces dice acá, a eso le voy a sumar la depreciación. Si tuviera otro ítem acá, sumo, resto, dependiendo qué signos tengo yo por acá. Y voy sacando los saldos correspondientes, que en este caso son estos. Aquí hay que considerar que la inversión es negativa, como pueden ver aquí, lo mismo que el capital del trabajo. Entonces, al sumar dos valores que son en contra, porque yo estoy gastando antes de empezar el proyecto, me genera un saldo en contra de 8.450. Se coloca eso en el periodo cero. Y a continuación, acá tendríamos en este último 1.493 más 583 más 4.583 más 950, generándome es un saldo a favor de 7.608. Eso vendría a ser el flujo económico, como hemos podido ver. Ahora, nos piden el mismo inciso que hagamos el flujo financiero. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el flujo financiero? En realidad es el mismo flujo, lo que va a variar es que aquí se tiene financiamiento. Entonces, fíjense, tengo aquí yo en color verde los intereses, que son los gastos financieros, el crédito, que es una inyección que entra de capital, y obviamente eso se tiene que pagar, y aquí está en negativo la amortización. Entonces, eso me va a cambiar algunos resultados del flujo que acabamos de trabajar. Veamos cuáles son los cambios. Entonces, acá tengo el flujo económico y por acá tengo el flujo financiero. Miren la parte celeste, que es los ingresos, y lo blanco, que es los costos, es decir, toda esta parte se coloca exactamente lo mismo. Ahí está colocado lo mismo. Entonces, eso me genera un saldo de misma proporción que en el flujo económico. ¿Dónde me empieza a variar? Aquí. Luego tengo impuestos, ¿no? Los impuestos, perdón, está por acá. Luego, ¿dónde me va a empezar a variar? La parte púrpura, donde están los gastos financieros o intereses. ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde saqué esa información? Recordemos que en el tema anterior repasamos la elaboración de los cuadros de amortización por el método alemán, por el método francés. Entonces, en este caso tendría que ver qué me dice el ejercicio y aquí me dice que el 50% de la inversión de activos fijos se va a financiar, vamos a sacar crédito y aquí están las condiciones del crédito que me está dando y la manera, el tipo de cuadro que yo voy a generar. Entonces, eso yo lo tendría por acá
Aquí recordemos que el activo fijo es igual a 7.500. Como me dice ahí el 50%, entonces eso me va a generar 50% de 7.500, tendría 3.750, ¿no? Entonces voy a generar mi cuadrito de amortización. La característica aquí es que la amortización es constante y la cuota es variable. Entonces, ¿qué va a ir al flujo que hemos trabajado? Me van a ir dos cosas. La cuota, la amortización, perdón, la amortización y el interés. Eso me va a ir aquí al flujo financiero. Entonces, fíjense, ahí están los intereses para cada periodo. El primero 4.50, 3.60 y así sucesivamente. Entonces, eso me va a generar cambios en el flujo de caja. Porque ahora además tengo que restar los gastos financieros, ¿no? Entonces, eso me va a generar un saldo inicial mucho menor al que tenía antes, ¿no? Fíjense, aquí tenemos cambios en los intereses me van a generar cambios en el flujo económico, ¿no? En relación al flujo económico. Entonces, fíjense, aquí está arriba el flujo económico, me generaba un saldo de 7.37, no había ahí pago de intereses. En cambio, como ahora hay los pagos de intereses, eso quita o resta al flujo, generándome un flujo mucho menor, ¿no? Entonces aquí voy a sacar los ingresos, que es lo celeste, menos todos los gastos y costos, que es hasta ahí, generándome como consecuencia un saldo menor. Y lo propio para el siguiente año, para el siguiente año y para el siguiente año. ¿Qué más tiene de cambio? Al cambiar eso, los impuestos que me genera van a ser otros. Observen aquí, generándome que el 27% de 2.87 es 77 y eso me va a restar. El 27% de 560 es 154 y eso me va a restar. Vamos a quitar esto para que podamos explicarlo mejor. Listo, ahí tengo eso. Entonces lo siguiente que me viene es la depreciación, que se mantiene fija. Estamos copiando las mismas cantidades, como pueden ver aquí, es lo mismo. El valor en libros que se repite y me genera un saldo diferente ahí antes de impuesto, después de impuesto, ¿no? Que sería este de aquí. Ahora, la inversión sigue siendo lo mismo, 7.500, la inversión diferida, lo propio. ¿Y qué es lo nuevo? Que aquí hay el crédito. Fíjense, el crédito viene aquí de 3.750 que suma. Mientras que la amortización resta. ¿De dónde estoy sacando la amortización? La estoy sacando del cuadrito que mostré hace rato, donde tengo amortización que es igual a 750 en cada periodo, ¿no? Lo cual está registrado aquí en color púrpura. Entonces, finalmente voy a tener los saldos nuevos, que sería el último saldo color verde, este de aquí, más 583, más, menos 750, me genera un saldo de 43. Y lo propio para el siguiente periodo, y así sucesivamente. A considerar aquí en esta parte en relación al flujo económico. Tenía activo fijo, inversión diferida, negativo, gasto en contra, positivo la inyección de capital que recibo, lo cual me genera un flujo de caja sí negativo, pero en menor proporción porque estoy recibiendo recursos. Más recordemos que eso hay que pagarlo, por eso aquí está ya luego la amortización que voy generando, así como el interés, que lo tengo por aquí, y eso me va a restar, ¿no? Entonces acá tendría 7.500 negativo, 9.50 negativo, más 3.750 generándome este saldo de acá. En este caso, sumo y resto, generándome este saldo de acá. Pueden ver que a medida de que van pasando los meses, dependiendo de mis ingresos, voy teniendo un flujo de caja mucho mejor, siempre con un saldo positivo que va creciendo. Muchísimas gracias.
Espero que este pequeño video les sirva para guiarse en las actividades que tenemos siguientes, donde vamos a hacer ejercicio para la construcción de flujos de caja económico y financiero. Recuerden que el flujo de caja es diferente en cada problema, ¿no? Entonces hay algunos donde está un poco más complicado, otros más sencillos, y ahí está, ¿no?, la lógica que tengo que ir usando para ir aplicando las diferentes fórmulas y luego ir construyendo el flujo de caja. Espero que les sirva el video y muchas gracias.